Hola, amados hermanos, queridos hermanos, amados hermanos de la Iglesia en Parque Casas. Tengo el sumo placer, el gusto de poder llegar a ustedes con una meditación, algo que nos ayude un poco a reflexionar sobre temas espirituales. Es muy importante esto, amados hermanos. Cuando Dios quiso que haya arbustos, hierbas, árboles, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso, ¿se acuerdan, no? Dijo que la tierra produzca. Cuando quiso que haya peces, y dice la Biblia que hizo los grandes monstruos marinos, le habló al mar y le dice que las aguas produzcan peces. Pero cuando pensó en el hombre, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ¿no? Eso es un principio bíblico, hermanos. Un pez no puede vivir sin agua. El ambiente natural del pez es el agua. Un árbol no puede vivir sin tierra. Y de la misma forma el hombre no puede vivir sin Dios. Dios es su esfera natural. Y a Él le debemos, el apóstol Pablo dice que en Dios nos movemos y somos. Así que no hacemos más que volver al proyecto original, reflexionando en cosas espirituales, cosas que tienen que ver con Dios, con su palabra, con su propósito. Pues el agua sin un pez sigue siendo agua, pero el pez sin el agua muere. La tierra sin el árbol o sin uno de sus árboles no deja de ser tierra, pero la tierra, el árbol sin la tierra muere. De la misma forma pasa con nosotros, amados hermanos. Ojalá entonces esto sirva para nuestra reflexión. Yo quisiera, hermanos, reflexionar en uno de los acontecimientos más importantes, me animaría a decir, después de la cruz, porque la cruz es lo más importante, que fue la encarnación de nuestro amado Señor Jesús. Dice Gálatas 4:3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice el apóstol Pablo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay un tiempo particular, específico, los teólogos se han dado cuenta de que el Imperio Romano, si bien había hecho la Pax Romana, que era una paz de terror, con un ejército que podía aquietar y sofocar cualquier rebelión, eso favoreció, digamos, fue un tiempo propicio para la propagación del Evangelio, porque en tiempo de muchas guerras y tumultos esto hubiera sido contraproducente, ¿no? También que haya un buen ejército romano, se mandó a hacer rutas y carreteras, por lo que luego también andaban los misioneros. Y además había un idioma universal, nunca había pasado un imperio tan grande que tuviera un solo idioma, el idioma griego, no era el latín, que era el idioma propio del gobierno romano. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermano, Dios mandó a su Hijo nacido de mujer. Es muy importante esto, hermanos. Yo no sé si te has puesto alguna vez a reflexionar la cantidad de implicaciones que esto tiene. Dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? El verbo era Dios, estaba con Dios, pero era Dios. Era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:1-4, ¿no? Ese mismo verbo que estaba con Dios y que era Dios, dice el versículo 14 de Juan 1, que aquel verbo fue hecho carne, se humanó, y habitó, puso su tabernáculo, su tienda de campaña,
entre nosotros y vimos su gloria, como el tabernáculo del Antiguo Testamento tenía su gloria, la Shekinah, que era la gloria de Dios. Nosotros en este tabernáculo, digamos, que tomó el Señor, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No creo, hermanos, que alcancemos a comprender, mucho menos a explicar, los alcances que esto tiene. Dice Glenio Fonseca, lo he mencionado varias veces, que con la humanización de Jesús, con el paso de este estado, porque Cristo Jesús siempre fue Dios, pero nunca había sido hombre. Esto fue una novedad. O sea que se alteraron las triunidades, tanto de Dios como del hombre. Me explico, hermano. La Biblia enseña que Dios es triuno, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaba en el comienzo, hizo todas las cosas, Dios Hijo, pero nunca había sido hombre. En un momento Dios Hijo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió como hombre, totalmente hombre, sin dejar de ser Dios. Esta cosa que no alcanzamos a entender totalmente, y no somos llamados a entender, somos llamados a creer. Vivió como hombre, sufrió como hombre, padeció sed, padeció la cruz tan sangrienta, tan cruenta, murió como hombre, y resucitó y ascendió a Dios sin dejar de ser Dios. O sea que ahora, hermanos, por eso dice Glenio que se alteró la Trinidad de Dios, porque ahora en Dios hay un hombre. Y ahora Cristo se ha dispensado a través de su Espíritu en nuestro espíritu. Entonces el hombre que era cuerpo, alma y espíritu, que era totalmente hombre, ahora tiene una parte divina también, ¿no es cierto? Porque el Espíritu de Dios se ha amalgamado, se ha mezclado con nuestro espíritu. Lo que leímos de Gálatas 4, ¿no? Que gracias a eso el Espíritu de Dios se ha amalgamado con nuestro espíritu. Ahora bien, nosotros, hermanos, no somos llamados a entender esto, somos llamados a creerlo. Una vez discutiendo con un testigo de Jehová, me dice, pero esto es irrazonable, no lo puedo entender. Y digo, yo tampoco lo puedo entender. Si yo pudiera entender a Dios y su naturaleza, Dios dejaría de ser Dios, hermano. El Señor, hablando con Nicodemo, él le dijo, te expliqué cosas terrenales y no la entendiste, ¿cómo va a entender las cosas celestiales y la naturaleza de Dios? Nosotros sabemos de Dios lo que se ha revelado, y Dios se ha revelado así, que es triuno, no es un invento nuestro, es una revelación bíblica, ¿no es cierto? No sé, uno trata de hacerse a la imagen, tratar de abarcar, de comprender por qué o cómo puede haber sucedido esto, y uno es llamado a creerlo. No sé, se me ocurre a lo mejor algo que pueda acercarnos. Me imagino un hombre, una vez leí esta historia, encontró que otros, o habían venido unos chicos, habían pateado un hormiguero. Imagínense, estaban todas las hormigas desparramadas por todos lados, y si uno le pudiera preguntar a esas hormigas qué es lo que había pasado, nadie entendería. ¿Y cómo ese hombre podría ayudar a las hormigas? Imagínense, ¿no es cierto?, juntar toda la tierra. La mejor forma sería hacerse una de las hormigas y poder llegar y contarles lo que había pasado, ¿no es cierto? De la misma forma, Dios tuvo que hacerse como uno de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo se acuerda, cuando habla de su ministerio, habla de hacerse igual al otro. Uno, digamos, ser accesible al otro y no pretender que el otro piense como uno, ¿no? Hay un defecto que tiene la iglesia, coincidirán conmigo en esto, que la iglesia y los cristianos en general quieren que el mundo piense, crea y acepte y se comporte como si fueran cristianos. Y la Biblia dice que esto es imposible para el hombre natural. Muchos cristianos anhelan que los estados piensen como si fueran cristianos, cuando no son cristianos. Esto es imposible, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a
a algunos, ¿no? El ejemplo, nuestro ministerio, hermanos, debe ser como el apóstol Pablo, querer ganar a otros, ¿no? Y el mayor ejemplo lo hemos tenido en Cristo, porque Cristo dejó lo que Él era para venir y hacerse como uno de nosotros sin tener nuestro pecado. ¿Se acuerdan? Una vez hemos hablado de esto cuando hablamos de la serpiente, ¿no? Esto es maravilloso, hermanos. Dios se hizo hombre como uno de nosotros, no un semidios como Heracles, quien fue Hércules para los latinos, ni como Aquiles, por ejemplo, que era mitad Dios y mitad hombre. No, no es así. Yo tengo un amigo que estudió para ser rabino, judío, es de religión judía. Me enriquece mucho las charlas con él, porque puedo saber acerca de la religión judía, ¿no? Él me dice que yo tengo un Dios griego, porque yo tengo un Dios que se hizo hombre. Para él esto, como para todos los judíos, es una gran blasfemia esto, ¿no? Y bueno, es parte, por eso dice el apóstol Pablo que el evangelio, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, ¿no? Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, ¿no? Ahora bien, hermanos, el verbo se hizo carne, ¿no es cierto? ¿Por qué el verbo se hizo carne? Hermano, ¿alguna vez vos te preguntaste por qué él tuvo que tomar la forma humana? ¿Por qué? Mira, en primer lugar, hermanos, en la ley de Dios, nosotros estamos bajo la ley de Dios que nos muestra cómo somos y nos muestra nuestra condición de pecado. Pero en la ley de Dios estaba la figura del Goel, que era el redentor. El redentor era aquel que redimía, que compraba, por ejemplo, una mujer quedaba sin su marido. Era un drama en la sociedad y en la vida espiritual judía. Entonces el cuñado, el hermano del marido muerto, tenía la obligación de casarse, de redimirla. Si no quería él, tenía que seguir otro. ¿Se acuerdan el caso de Ruth, no? Y cómo llega a vos dice, no, pero hay otro que tiene el derecho antes de casarse con Ruth, con moabita, porque, bueno, para eso, entonces él, como el otro no quiere, ustedes conocen la historia de Ruth, se va a casar vos con Ruth, ¿no es cierto? El redentor tenía que ser pariente. En primer lugar, podríamos decir, esto sería un tema muy amplio, estamos tratando de sacar algunas aplicaciones devocionales. En primer lugar, hermanos, Dios se hizo hombre para hacerse como uno de nosotros, nuestro pariente, para hermanarnos. Él vino a identificarse. El Redentor tenía que ser pariente, tenía que tener dinero, porque alguien, por ejemplo, tenía que comprar las posesiones del hombre muerto para redimirlo. Redimir siempre tiene que ver con comprar, ¿no es cierto? Y en tercer lugar tenía que querer hacerlo, ¿no? Y las tres cosas se han cumplido en Cristo. Cristo se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, hermanos, para redimirnos, para ser nuestro pariente redentor. Dice Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ustedes saben que este texto en alguna teología tradicional católica le ha dado letra para hablar sobre el infierno, porque dice las partes más bajas de la tierra. Antes se creía que el infierno quedaba debajo de la tierra. La palabra infierno significa inferior, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar que no habla, por supuesto, el infierno este pasaje, aunque algunos teólogos dicen que sí, ¿no? Bueno, déjenme disentir un poco en esto, pero el texto habla de que Jesús vino a lo más bajo que había en la tierra. Y a mí me emociona pensar que ahí estabas vos, que ahí estaba yo, mi querido hermano, mi querida hermana. Él vino hasta lo más bajo, dice Filipenses 2, que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no es cierto? Ahora, es muy importante esto, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, quien creo yo es el autor de la carta a los hebreos. Él escribe que tuvo que asemejarse, ¿no es cierto?, en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote. Entonces, en Hebreos 2, 14 al 18, aunque podemos leer desde el 10, miren,
Dice Hebreos 2:10, hermanos, acompáñenme en la lectura. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Alguna vez hemos explicado, este es un cumplimiento también de la profecía de José, ¿no? Bueno, en el versículo 14, para no irme, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, eran humanos, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, hermanos, yo no creo tener la capacidad para explicar la profundidad teológica que este pasaje tiene, pero este pasaje dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios nos hizo humanos de una raza adámica caída. Cristo se identificó, no con el pecado, ¿no?, pero con nuestra naturaleza, se hizo hombre, nació de una mujer virgen, que luego tuvo otros hijos, no sé lo que fueron hermanos del Señor. El Señor se crió en una familia, habrá discutido con sus hermanos. Él era el primogénito, pero María tuvo por lo menos 6 hijos, ¿no? Dice que lo hizo para compadecerse de nosotros. Primero, para poder expiar en la carne, en nuestra naturaleza, nuestro pecado universal. Gloriosa verdad, para la cual no bastaría un mensaje, una reunión, no bastaría esto, sino que daría mucho, deberíamos abundar en esto, ¿no? Pero dice que se hizo hombre también, hermanos, estamos esbozando así, se hizo hombre para ser nuestro pariente, para identificarse con nosotros, para expiar los pecados, y dice acá, para socorrer, dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios todo lo sabe. Él es Dios y conoce nuestras tentaciones, pero nunca lo había vivido. Y dice la Biblia acá que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. El título de esta meditación, de este mensaje que yo les quería compartir en esta oportunidad es Kazantzakis tenía razón. Ustedes saben, yo fui ganado para el Señor en los años 80, en el año 85, y ahí a poco de caminar en la vida cristiana apareció una película que generó mucho revuelo, una película basada en un libro que escribió Nicolás Kazantzakis. Él dice que este hombre escribió una novela que se llamaba La Última Tentación de Cristo. Entonces, en base a eso se hizo una película que se llama La Última Tentación de Jesús, dirigida por Scorsese. Esta película generó un revuelo bárbaro, a pesar que Scorsese dice que no está basada en los evangelios, sino que está basada en la novela esta, ¿no? Y la novela se llama La Última Tentación de Cristo, como también se llamó la película. En la película se pudo ver, nosotros la hemos podido ver, y por eso he llamado esto Nicolás Kazantzakis tenía razón. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Si usted la ve a la película, en una primera vista parecería una película blasfema,
porque más o menos cuenta la historia como más o menos lo cuentan los evangelios, un hombre llamado a ser el Mesías, a ser el redentor del pueblo, el profeta viviente, habla de sus temores muy humanos que podrían haberle asaltado totalmente. Getsemaní nos mostró eso también, ¿no? Como el Señor muchas veces tenía esa duda, esa debilidad, ¿no es cierto? Como hombre, fruto nomás de su condición de hombre. Pero la película cambia radicalmente cuando lo están crucificando al Señor Jesús y aparece el diablo y tienta a Jesús. Esta es la última tentación de Cristo, y lo tienta a que se baje de la cruz. Bueno, y él se baja de la cruz, no muere, se va, se casa con María Magdalena, vive una vida, tiene hijos, una vida común, una vida mediocre en cierta forma. Con los años se encuentra con el apóstol Pablo en la película, ¿no? Es muy interesante, y el apóstol Pablo está predicando y hay un diálogo muy interesante entre Cristo y el apóstol Pablo. Le dice, pero yo soy Cristo, y bueno, y el apóstol Pablo le dice, bueno, dejemos la cosa así como están, ¿no es cierto? Bueno, es una película, claro, estas escenas horrorizaron a mucho de la cristiandad, ¿no es cierto? Pero hay gente que no la ha visto la película hasta el final, porque en la película era toda una visión que tiene Cristo y de repente vuelve en sí y él está en la cruz todavía y no se había bajado. O sea que la última tentación de Cristo no accede a esa tentación y muere por nosotros. Así que yo no digo que sea una película cristiana, pero es una película que en realidad dice que si bien él tuvo esta tentación de bajarse de la cruz, de llevar una vida común y no ser el Mesías, él desprecia eso y al final muere en la cruz, ¿no es cierto? Por eso decía que Kazantzakis tenía razón, porque Cristo sucumbió a la tentación, que bien puede haber sido. Nosotros hemos visto en los evangelios, ¿saben que hay toda una discusión teológica acerca de que si es verdad que Jesús fue tentado? Se sorprenderá de esto. Pero, por ejemplo, W. Best es un teólogo. Él habla y le dio letra para un libro de cientos de páginas. Yo lo tengo ahí, hace muchos años que lo he leído. Pero ustedes saben que dice Santiago, por ejemplo, ¿se acuerdan Santiago 1.14? Dice que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis, ¿no es cierto? Muchos dicen, entonces, ¿cómo actúa la tentación? Satanás tienta nuestra naturaleza caída, y Jesús no tenía una naturaleza caída que tentar, ¿no? Entonces hay una discusión toda teológica, pero la Biblia dice que fue tentado en todo, hermanos, en todo. Después vamos a discutir cómo él no fue tentado en el sentido de que podía caer, sino para demostrar inclusive a los poderes infernales, a Satanás y a sus demonios, que él no podía caer, pero fue tentado para socorrer ahora a los que somos tentados. Usted se acuerda de la tentación, ¿no? La tentación que narra en Mateo, capítulo 4, por ejemplo. ¿Se acuerdan que se le aparece Satanás en el desierto, luego de que Jesús había ayunado? Le ofrece, es muy curioso, todos los reinos, si postrado me adorares, le dice, esos también son principios bíblicos. Quiere decir que Satanás tiene como bueno, es lo que la Biblia revela, que es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Es el reino, está usurpando el reino. Él le dijo al Señor que todos los reinos eran de él y se lo iba a dar a Jesús, y postrado le adoraba. Y el Señor no, le dijo, andá a verselo, vos sos el padre de mentira, que es el padre de mentira. Pero acá estaba diciendo real, no es que le pertenezcan, pero Satanás, dice el apóstol Pablo, que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿se acuerdan que primero tiene hambre? Le ofrece que diga a esas piedras que las convierta en pan. Y el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Siempre le va a contestar con la palabra, ¿no? Y también le va a decir que se tire desde el pináculo del templo, pues la Biblia dice que Dios va a mandar a sus ángeles, y él le va a decir que no había que tentar a Dios, ¿no? Eso nos muestra, hermanos, las áreas
en las que fue tentado el Señor. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, y no quiere decir que fue tentado en todas las tentaciones de todos los hombres a través de la historia, de todas las épocas. Jesús nunca fue tentado por el internet, porque no había internet en su momento. Pero él fue tentado en las tres cosas que también fue tentado el primer Adán. ¿Se acuerda del primer Adán, no? El primer Adán se apareció la serpiente, y también discutiendo los mandamientos de Dios, igual que Satanás, en el desierto de la tentación, le va a decir que primero que no iban a morir. Y dice que Eva vio que el árbol era codiciable, era agradable a la vista, era bueno para comer y era deseable para obtener sabiduría. Es muy interesante, hermanos, porque dice el apóstol Juan que no hay que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y dice los deseos de los ojos, 1 Juan 2:15, estoy citando, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas cosas pertenecen al mundo. Y el mundo está dentro de nosotros. Y el mundo trata de ganar, hermanos, ganar una conquista, una batalla sobre el dominio de la vida. Ya perdió en el primer Adán, porque Eva vino y le convidó a su marido Adán, ¿no? Pero también los deseos de los ojos. Eva vio que el fruto era agradable. Y siempre Satanás te va a tentar con cosas agradables. Nunca va a ser algo que es feo a primera vista, ¿no? Siempre es agradable. Moisés, dice de Hebreos 11, que rehusó los deleites temporales del pecado. Y ese texto dice algo muy valioso, dice que el pecado tiene deleite. Chocolate, le podríamos decir a Pablo, que está hablando de Moisés, ¿no? Siempre el pecado tiene deleite, pero es un deleite temporal. Es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. ¿Se acuerdan que el fruto que le ofreció la serpiente a nuestros primeros padres era bueno para comer? Los deseos de la carne. Y también le dijo que con eso iba a adquirir sabiduría, iba a ver la diferencia entre el bien y el mal y iba a ser como Dios. Así que era codiciable para adquirir sabiduría, ¿no es cierto? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las tres cosas en las cuales también fue tentado el Señor. Miren, hermanos, lo que yo quería traer en este tiempo, en esta pequeña reflexión, es que Jesús es poderoso para socorrernos, porque Él pasó lo mismo que nosotros. Él fue tentado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice Hebreos, en el texto que leímos, que un sumo sacerdote así nos convenía, ¿no? Porque Él fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, es nuestro pariente redentor y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, hermanos, el Señor nos ha hecho parte de su cuerpo, de su familia, y nos ha dado recursos. La gran diferencia con el cristianismo y otras religiones, que no es una serie de mandamientos y decir no esto, no lo otro, sino que tenemos a Cristo mismo a través de su Espíritu dentro de nosotros para asistirnos cuando vengan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Miren, hermanos, más que nunca, Dios quiere que su iglesia sea una institución, un cuerpo que represente a Cristo. Cristo es sumo sacerdote porque nos representa, es el mejor hombre para Dios. Él representó a la raza humana y murió y pagó el pecado que nosotros merecíamos. Pero es el mejor representante de Dios para el hombre. O sea, Cristo es el mejor hombre para Dios, es el mejor Dios para el hombre. Lo que yo quería reflexionar es muy simple, hermanos. Se puede vivir en santidad, echando mano a los recursos que el Señor nos ha dado, Él mismo, que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Podemos orar y pedirle al Señor que nos asista en cada situación y en cada problema particular que tengamos en nuestra vida.
tenemos este recurso. ¿No te parece maravilloso, hermano? ¿No te parece? No sé, nunca vamos a entender el tema de la encarnación, pero sabemos que es un recurso más para que Él pueda comprenderte. Esto es maravilloso. Él sabe tu dolor. Él sabe las pruebas, sabe los vicios, sabe las mañas y sabe qué tan sincero sos en querer dejar eso. Ojalá podamos ser como Pedro. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, Pedro, ¿me quieres aunque sea? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y hermanos, basta una pequeña fe para tomar estos recursos y poder vivir una vida de victoria. Dios nos bendiga, hermanos. Tenía razón la película, porque Jesús resistió esa tentación y es poderoso para auxiliarnos cuando nosotros seamos tentados. Dios nos bendiga.